Bienvenidos a esta segunda parte de la entrevista con el profesor de la Fuente, en la que nos va a hablar de drapetonomía y el grupo antillano. ¿Vamos? Y estoy aquí en Filadelfia para inaugurar la exposición a Drapetomanía, a Grupo Antillano y el arte de Afro-Cuba, o en inglés Drapetomania, Grupo Antillano and the Art of Afro-Cuba, que es una exposición dedicada a recuperar la memoria de un grupo de artes visuales que a fines de los años 70 y principios de los años 80 intentó articular una visión de lo que es Cuba, mi país natal, y de lo que es la cubanidad desde una perspectiva africana. Es decir, ellos propusieron una visión de Cuba que estaba anclada no solo en los orígenes africanos, sino que era una visión en la que lo africano era quienes somos en tiempo presente. Lo africano dejaba de ser una referencia cultural distante, una raíz, para convertirse en la esencia de lo que somos en tanto pueblo antillano y en tanto pueblo caribeño. Bueno, drapetomanía es un término casi hilarante y ciertamente alucinante. Es un término que se refiere a una supuesta enfermedad, que es una enfermedad muy peculiar, porque es una enfermedad que solo afectaba a los esclavos y cuyo síntoma fundamental era el deseo irrefrenable de huir. Entonces la palabra viene de drapetes, que es como escapar, huir en griego, y manía, que es una locura, la locura de huir, la locura de ser rebelde. Esto es una manera, por supuesto, pseudocientífica de explicar la resistencia africana y la resistencia esclava desde una cuerda de patología, como algo no natural y como una violación del orden natural, una enfermedad. Todos estos artistas, en todos ellos hay una propuesta cimarrona de la cultura cubana y de la cultura caribeña, y por lo tanto parecía útil utilizar este término también porque sugiere cómo estos saberes, estas maneras de pensar lo afro han sido, es decir, tenemos que luchar para pensar lo afro, tenemos que desmontar todo ese saber occidental, todo ese saber científico que pinta lo negro y pinta lo afro como salvaje, como algo patológico, como un tumor que necesita ser extirpado. Entonces el término servía, ese es el historiador que vive en mí, servía para destacar también esas luchas que informan estos proyectos. Ojalá eso se volviera epidemia, ¿no? Ojalá se volviera epidemia, sí. Creo que ha habido mucha gente enferma de eso. Creo que este médico se hubiera sentido contento con la cantidad de enfermos, de pacientes que hubiera tenido. Sí. El proyecto de drapetomanía y este homenaje al Grupo Antillano, que es lo que es esta exposición, es un proyecto que nace esencialmente de queloides, de una manera muy concreta. Y es que, estando en Nueva York, una ex miembro del Grupo Antillano se acercó a ver la exposición, la artista Clara Morera, y me habló del Grupo Antillano. Un grupo que yo no conocía y un grupo del cual nunca había escuchado hablar, a pesar de que yo soy un estudioso de la cultura afrocubana y de la historia afrocubana. Esto me intrigó, por supuesto, y eso desencadenó un proyecto de recuperación histórica, un proyecto de aprender sobre esta gente. Es decir, mi primera respuesta a mi propia ignorancia fue estudiar. Por ahí encontré un textito muy pequeño de una crítica y curadora cubana, Guillermina Ramos Cruz, que habían publicado dos buenos amigos, Pedro Pérez Arduí y Jim Stubbs, en un volumen muy importante que ellos hicieron, una especie de antología de textos de autores afrocubanos. Y ahí encontré ese texto y eso me dio una entrada, me puse en contacto con Guillermina
Guillermina me lleva en La Habana a conocer al fundador del grupo, Rafael Kennedy. Y ya después que conocí a Rafael Kennedy, y después que gané la confianza y el afecto de ese gran artista y persona que fue Kennedy, ya ahí tuve acceso a los archivos personales del grupo. Y lo que descubrí fue un grupo que de alguna manera representaba un esfuerzo similar al grupo Queloides. Y me llamó poderosamente la atención que ese esfuerzo también hubiera sido silenciado, también hubiera sido desterrado de los anales del arte cubano, que no apareciera registrado en casi ninguno de los libros sobre arte cubano, que todas las discusiones sobre el llamado nuevo arte cubano, este arte que aflora en Cuba a partir de los años 80, no hiciera absolutamente ninguna mención a este grupo. Porque el grupo antillano termina haciendo no solo más de 30 exposiciones entre 1978 y 1983, sino que además organiza conferencias sobre temas de la cubanidad, cultura, raza, identidad. Organiza conciertos, organiza toques de tambor, hay varios músicos, dramaturgos como Eugenio Hernández Espinosa están vinculados al grupo. El gran etnólogo y estudioso de la africanidad en Cuba, Rogelio Martínez Furé, aparece en varios catálogos como miembro del grupo. Es decir, constituyen un movimiento cultural, un movimiento intelectual vibrante, un movimiento que está centrado en torno a la importancia de lo africano y lo afroantillano en Cuba. Y la pregunta que a mí me asaltó fue, ¿cómo se puede silenciar tanta creatividad? Y la respuesta que di a esa pregunta es la exposición que está abriendo hoy precisamente en Filadelfia. La exposición propone que existe en realidad una genealogía entre los esfuerzos del grupo antillano y los esfuerzos de este grupo de artistas contemporáneos que ha seguido trabajando en temas como la raza, la diferencia, la identidad y lo cubano. Y que a pesar de que ellos no se hubieran reconocido como influencias mutuas, han sido partícipes de un camino compartido dentro de la vida cultural cubana. Esa propuesta que los artistas más jóvenes aceptaron, cuando aceptaron participar en la exposición, sabían lo que yo estaba proponiendo, cada uno de ellos. Llevó después en la vida real a crear oportunidades y espacios donde estos artistas por primera vez se conocieron, por primera vez se reconocieron los unos a los otros y por primera vez empezaron a conversar acerca de lo mucho que tenían en común. De manera que la exposición rinde tributo al grupo antillano, pero al incorporar estos artistas contemporáneos sugiere también que esas preocupaciones y esa manera de pensar forman parte todavía del tipo de arte y de cultura que se está haciendo en Cuba. Lo que van a ver son miradas a lo cubano y a lo antillano y a lo caribeño. Son miradas distintas, desde estéticas y poéticas distintas. Pero creo que lo que une a todos esos artistas es una preocupación fundamental, es una preocupación por lidiar con la cuestión de quiénes somos y cómo entra lo afro en eso. Creo que todas son piezas muy políticas porque la pregunta es política, pero no son piezas facilistas en el sentido de proponer un mensaje visual inmediato o facilista. Para concluir la entrevista le pedí al profesor de la Fuente que me explicara lo que es el racismo y cómo podemos acabar con él. Esa es su respuesta, es de lo más interesante. Véanla con atención. ¿Cómo solucionarlo? Es la única pregunta que no voy a responder en toda la entrevista. Porque solucionar el racismo implica, pensar eso implicaría mucho más tiempo del que tenemos. Pero el racismo es básicamente una ideología de la diferencia.
una ideología que justifica, argumentando que ciertos grupos humanos son inferiores, son natural y biológicamente inferiores, justifica las jerarquías sociales como jerarquías naturales, como jerarquías ancladas en lo biológico y en lo natural. Entonces el racismo lo que hace es apoyarse fabricar una visión de la humanidad, en la que la diferencia se vuelve no solo un tema central, sino es un tema que justifica una serie de condiciones sociales y políticas. Para desmontar el racismo, por lo tanto, hay que atacar no solo las diferencias sociales y políticas que esa ideología ha producido y que podemos ver en nuestras sociedades, incluyendo la sociedad americana, desde luego, a diario. Hay que no solo desmontar esas desigualdades, sino que hay que atacar también este sistema de creencias y de valores. Hay que desmontar la ciencia de ese médico que produjo el término drapetomanía. Y eso es un sistema de saberes muy importante en la cultura occidental. Hay casi que desmontar esa cultura para poder deshacernos del sistema de creencias, de las asociaciones, las imágenes, las metáforas, que muchas veces de manera no consciente son utilizadas o son manoseadas cuando uno está pensando en las personas. Entonces yo siempre le digo a mis estudiantes, piensen que cualquier ser humano pudiera ser clasificado, evaluado o descrito a partir de miles de variables, miles, y escogemos que 2 o 3 rasgos para darle importancia a esos rasgos. ¿Por qué nadie habla de si es chiquito, alto, gordo, flaco, o tiene la uña así o la ceja? ¿Por qué ninguna de esas cosas importa? Porque el racismo nos vendió un grupo de asociaciones, nos vendió unos saberes que mucha gente cree que son ciertos. O sea, mucha gente cree que hay cierta asociación entre esos rasgos físicos y una serie de características personales, culturales, éticas. Ese sistema de saber, o de saberes en plural, tiene que ser desmontado. Proyectos como este, de una manera muy modesta, por supuesto, intentan hacer eso. El trabajo de estos artistas intenta hacer eso. Pero se trata de una tarea monumental, porque se trata de desdibujar la civilización que nos ha formado. Entonces, esto es un saludo para los que siguen esta columna que se llama Híjoles Mam. Así que es una columna híbrida ella misma, pero en otro sentido. Y si tienen la oportunidad de visitar la exposición y de compartir nuestra mirada al mundo afroantillano, no dejen de hacerlo. El libro, quiero enseñarles esta joya, es el libro resultado del proyecto Drapetonomía, el grupo antillano. Es la joya de la corona de mi mini biblioteca. Está autografiado por el profesor de la Fuente. Vale su peso en oro. Es literalmente un bloque, un lingote de oro. Y mi primer acercamiento con el Museo Afroamericano en la ciudad de Filadelfia fue cuando vi la exposición La presencia africana en México, que fue espectacular. Este libro está realizado por el Centro de Bellas Artes de Chicago. Bien por ellos. Y hablando de Chicago, están al pendiente porque es probable que Drapetonomía vaya para allá en este verano. Quiero despedir este video agradeciendo a Imperfect Gallery que me permitió grabar su noche de Afrorumba. No se lo pierdan todos los viernes. Al Museo Afroamericano en Filadelfia que me permitió hacer este reportaje. Y al profesor Alejandro de la Fuente que fue tan generoso en compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Profesor, mi admiración y mi respeto. Gracias. Gracias por ver el video, espero que les haya gustado tanto como a mí.
No se olviden de hacer lo que se supone que ya saben, que es verlo, darle like, compartirlo, comentarlo, suscribirse al canal. Y no se olviden que lo extraordinario habita en lo ordinario. Bye. Y esto de José Martí que dice: yo soy un hombre sincero, de donde nace la palma, y antes de morir me quiero echar mis versos al alma. Híjoles, mam, se me olvidó preguntarles si querían ver mi S. Y yo asumo que sí, así es que están listos para ver mi S. Ajá, ¿qué pensaron? No tengo ese, pero tengo la playera del Museo Afroamericano de Filadelfia, que me encanta, está súper viejita, pero como ya no las hacen más, hasta que la muerte nos separe. Adiós, amigos, está riquísimo.